el país va bien, pero necesitamos 5 años más. A elegir a las máximas autoridades. No tenemos nada que ocultar. Al 100%. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¡Hay que cuidar el pueblo! El poder es Dios. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos bolivianos. Libertad, libertad, nuestras voces retumban al pasar en un clima de amor y unidad. La democracia queremos recuperar. Hoy la patria nos llama a luchar. Ven a unirte a la marcha del sol. Por tus hijos, por un bienestar. El futuro. Actores políticos en el conflicto nacional de octubre y noviembre de 2019. ¿Fue golpe de Estado o fue sucesión constitucional? Un saludo cordial y muchas gracias por la atención que nos brindarán. Somos el Grupo 6 y me agrada ser el primero en exponer. Como introducción, el 20 de octubre de 2019 se llevó a cabo en Bolivia las elecciones presidenciales, que tenían como favorito a Carlos Mesa y a el presidente en ese entonces aún, Evo Morales Ayma, quien participaba de dichas elecciones de manera ilegítima, ya que la Constitución Política del Estado dictamina que solo se puede tener 2 mandatos de manera consecutiva, y el expresidente Morales buscaba un 4º mandato de manera consecutiva. El 20 de octubre se le acusó al exmandatario Morales de cometer fraude electoral, y esto sustentado porque se detuvo el conteo rápido del TREP al 84%, y hasta ese entonces se veía que iba a haber una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, y días después daban como ganador a Evo Morales. La gente, cansado de esto, salió a las calles pidiendo la renuncia de Evo Morales, y esto apoyado por motines policiales, la sugerencia de Williams Calimán, comandante de las Fuerzas Armadas, que Evo Morales dimita de su cargo. Y el 11 de noviembre, tras 21 días de conflicto nacional, Evo Morales junto al ex vicepresidente Álvaro García Linera, la ministra de Salud en ese entonces, Gabriela Montaño, renuncian a sus cargos. Y esto da surgimiento a la figura de Yanine Áñez. Y esto también apoyado porque tras no haber presidente, vicepresidente, el cargo le correspondía a la presidenta de la Cámara de Senadores. Pero ahí está el detalle. Gabriela Salvatierra, quien era presidenta del Senado, había renunciado a su cargo. Y tras no haber presidenta de la Cámara de Senadores, había la figura de Yanine Áñez, quien era la más antigua y era la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, a quien le correspondía la presidencia. Y así fue. Y también veremos cómo Luis Arce, actual presidente del Estado Plurinacional, llega a ocupar el cargo de presidente en las elecciones de 2020. A continuación, conoceremos cuáles fueron las causas que llevaron a nuestro expresidente a dejar nuestra presidencia de nuestro estado. Recordando nuestra historia, veremos que el 20 de octubre del 2019 se realizaron las elecciones para nuestro nuevo presidente. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, esto se ha ido complicando y observaremos que el 20 de octubre, en la noche, se cayó el sistema, dejando claro que existían 83 puntos recién contados y una segunda vuelta. Lo curioso fue que el 21 de octubre aparecieron 93 puntos a favor del movimiento al socialismo, y esto llevó a Carlos de Mesa a presentar una denuncia que llevaría a la OEA a hacer una auditoría en la que demuestra la OEA que hubieron
varias formas de cometer este fraude. En primera instancia, se observó y se le dijo a Evo Morales que necesitaba exactamente 10 puntos a favor de él para poder asumir el cargo de presidente sin tener una segunda vuelta. El punto número 2 fue que en su análisis crítico de estas elecciones, exactamente en 13 hojas se observaron las denuncias de que no se ha ido respetando los votos tras votos. Ha sido un tremendo desajuste de esto y ha habido un montón de quejas. Sin embargo, la OEA ha solicitado que se realice la segunda vuelta sí o sí para poder elegir a nuestro nuevo presidente. El ejército y la policía en contra. En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Calimán, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia, decía Calimán en un comunicado. La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de condición política del Estado. Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente, hay que sumar que, desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de complicarse 3 semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un motín policial. Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía, uniéndose así a las protestas en contra del gobierno. Y, aunque a diferencia de otros gobiernos en problemas en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases. Sin policía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad. Presión en la calle. La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente. Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores. Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes, esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo. Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y movimientos sociales. Entre ellos, mineros y cocaleros, llegados a la sede de gobierno para defender al presidente. Los heridos han sido centenares, aunque solo se han reportado 3 muertos. Algo que parece poco, dada la intensidad de la violencia y los enfrentamientos, y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta. Así, un presidente que llegó al poder hace 14 años, tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron a reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa, a exigir su renuncia. Radicalización de la oposición. Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa, y venía pidiendo la renuncia del mandatario. El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonista del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Con Camacho, llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales. Y más, al tratarse de la auditoría, Camacho pasó a exigir entonces que se dimitan el presidente y todo su gobierno. También los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Todo
para dejar el país en manos de una junta de notables que designe el nuevo Tribunal Supremo Electoral, que celebre las nuevas elecciones en un plazo de 60 días. La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que, por la desistencia del pueblo boliviano, no ha podido ocultarlo. El presidente Morales ha cometido delitos, dijo Camacho este domingo. Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero del 2006. La Constitución Política del Estado dispone que solo 2 mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero. El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurar su 4º mandato, y es así que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero. Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, Morales logró ser candidato una vez más. Las protestas empezaron en las calles de Bolivia y duraron semanas, tras finalmente, mediante un comunicado de prensa del jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, pidió explícitamente dejar el cargo de la presidencia para así calmar la actual crisis política del país. Es así que el primer presidente indígena dimitió, denunciando un golpe cívico, político y policial. Ascenso de Luis Arce Catacora al poder mediante las elecciones presidenciales de 2020. Luis Arce Catacora, un grandioso profesional, un economista que estudió en Bolivia, que hizo maestrías en el exterior, dictó clases en Harvard y en la Universidad de Buenos Aires, por decir las más importantes. Luis Arce fue ministro de Hacienda, es así como se llamaba cuando Evo Morales tomó el poder en el 2006, que 3 años más tarde se llamaría Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y estuvo en el cargo durante 10 años consecutivos y tuvo que renunciar al cargo porque se le diagnosticó cáncer de riñón y tuvo que tratarse en el exterior. Luis Arce volvió en el 2017 y estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hasta la renuncia el 11 de noviembre de 2019 del exmandatario Evo Morales. Tras su renuncia, el máximo candidato y referente del MAS era Luis Arce Catacora, que se postuló como candidato por el Movimiento al Socialismo en las elecciones de 2020, junto a David Choquehuanca, que obtuvieron la victoria mediante el 52% a 31% que tenía de su máximo competidor, que era Carlos Mesa, y así es como Luis Arce llega al poder. Generalidades. Primer punto. Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es la representación del órgano electoral, por lo que está compuesto por tribunales electorales departamentales, jueces y jurado electoral, quienes se encargan de que sea transparente la votación de cada uno de los ciudadanos de la nación, como bien lo dice en nuestra Constitución Política del Estado en su artículo número 205. Artículo 205, parágrafo 1. El órgano electoral plurinacional está compuesto por, numeral 1, el Tribunal Supremo Electoral, numeral 2, los tribunales electorales departamentales, numeral 3, los juzgados electorales, numeral 4, los jurados de las masas de sufragio, numeral 5, los notarios electorales. Parágrafo 2. La jurisdicción, competencias y atribuciones del órgano electoral y de sus diferentes niveles se definen en esta Constitución y la ley. El siguiente punto a tomar es la sucesión constitucional. Una sucesión constitucional se da cuando es sustituido el presidente por el vicepresidente o presidente del Senado, tal cual lo menciona en la Constitución Política del Estado, en su artículo número 169. Artículo 169, parágrafo 1. En caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente o de la vicepresidenta del Estado, será reemplazada por el presidente o presidenta del Senado, y a falta de esta o por el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. El siguiente punto a tomar es golpe de Estado. ¿Y qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado
Es una acción ilegal por la cual se busca un cambio de régimen, siendo ejecutado, al contrario que en las revoluciones, por personas o grupos que pertenecen a la propia estructura estatal, como el ejército. Los golpes de Estado se dan desde arriba, es decir, desde las propias instituciones del Estado. En las revoluciones es al contrario, es la masa popular la que toma el poder. Se realizan de forma rápida y violenta, tras un periodo previo de conspiración secreta. Suelen desarrollarse en democracias muy jóvenes o en transiciones democráticas, debido al gran cambio que eso supone y a la vez a la gran debilidad de las instituciones. Elementos de un golpe de Estado. Entre los elementos podemos destacar los actores. Un golpe de Estado, como todo acontecimiento político, tiene unos protagonistas. Estos pueden ser o bien las propias élites de gobierno, o la policía, o el ejército, que son los que poseen las armas y los recursos para llevarlo a cabo. Causas. Las causas pueden ser diversas. Si el golpe ha sido dado por el gobierno, la causa puede ser la amenaza de un cambio de gobierno. En cambio, si lo dan los militares, la causa la podemos encontrar en una deriva del país hacia tendencias muy alejadas de la tradicional. El querer realizar un cambio en las políticas del país o en la amenaza de una supuesta fuerza o movimiento que puede socavar por completo al régimen actual. Desarrollo. Tras una fase de conspiración en secreto y de pérdida de legitimidad del propio régimen, se realiza un asalto al poder de forma violenta y lo más rápido posible, contando así con el factor sorpresa. Consecuencias. Si el golpe tiene éxito, se cambia, en mayor o menor medida, el régimen y la legalidad. Si no, el Estado reprime a los golpistas y realiza acciones que blinden el sistema y no permitan réplicas en un futuro. O en los casos en los que la sociedad está muy dividida en partes muy iguales, puede desembocar hasta una guerra civil. Ya descrito los personajes más importantes del hecho social que sucedió en octubre y noviembre de 2019, yo llego a la conclusión, en base a la investigación realizada, que en Bolivia hubo una sucesión constitucional forzada, porque el pueblo estaba cansado de que el señor Evo Morales manipule la constitución a su antojo, que se excuse de su repostulamiento ilegítimo, diciendo que se iban a vulnerar su derecho a la libertad de no dejarlo hacer. Pero a nosotros como estudiantes de Derecho, creo yo, desde el primer día nos enseñaron que los derechos vienen junto con los deberes. Y el deber de Evo Morales era respetar la Constitución política del Estado. Conociendo la historia, yo podría asegurar que fue una sucesión constitucional, ya que la sucesión constitucional se da cuando el presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, presidenta del Senado, abandonan su cargo, tiene que asumir el que le sigue. Y este fue el caso de Yanine Áñez. Tras su abandono de los que le seguían, ella tuvo que asumir su cargo. Sin embargo, aún ha habido distintos problemas, porque la candidata que seguiría ha abandonado su puesto y no le importó hacerse faltar el respeto para poder entrar al Palacio Quemado. Yo pienso que en vez de mejorar estamos empeorando, porque muchas personas que están a la cabeza de nuestro Estado no conocen la Constitución política del Estado. Y es muy importante que los estudiantes de Derecho conozcan su Constitución política del Estado, para que no andemos tropezando como lo hicieron nuestras cabezas en 2000. Conclusión personal a cargo de José Manuel Zurita Espinosa. A criterio propio, en un inicio sí hubo presión para la renuncia del expresidente Morales, considerando que, según el diccionario de la Real Academia Española, un golpe de Estado es una actuación violenta y rápida, realizada generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. Los atentados a domicilios de sus familiares y gobernantes
el pedido recurrente de Luis Fernando Camacho, si bien queremos un gobierno democrático a través de un proceso, ahora exigimos la renuncia del presidente Morales lo antes posible. Esta medida no se va a alimentar hasta que Morales renuncie. Las Fuerzas Armadas exigieron la renuncia de Evo Morales. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Unidades de policías de 3 ciudades de Bolivia se amotinaron en contra del presidente Morales, mientras la oposición exige en las calles su renuncia tras su cuestionada reelección. Posteriormente, después de la renuncia de Morales y salida del país por Chimoré en un avión del gobierno mexicano pidiendo asilo por razones humanitarias, posteriormente se realiza la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, del senador Rubén Medinaceli y del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Por consiguiente, Áñez quedó dentro de la línea sucesora. Puede asumir el mando del Estado después de haber pertenecido como senadora en el legislativo durante casi una década. Yanina Áñez llegaría a la presidencia de Bolivia en noviembre del 2019. Mediante la investigación y análisis personal de los actores políticos en el conflicto nacional de octubre-noviembre del 2019, concluyo lo siguiente. Evo Morales Ayma, en su inicio de gobierno, fue bien visto, hasta aplaudido por la mayoría de la población. Su política denominada Proceso de Cambio generó la igualdad de clases sociales de ese entonces, constituyéndose así como el primer presidente indígena de Bolivia, que marcó un hito histórico, no solo a nivel nacional, sino reconocido también a nivel internacional. Analizando e interpretando la Constitución Política del Estado de Bolivia, el gobierno interino transitorio de Yanine Áñez fue constitucional. Conclusión del estudiante Pedro Luis Colchapaza. Después de haber analizado y realizado las investigaciones respectivas, pude llegar a una conclusión de que no fue un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional, pero no una sucesión constitucional cualquiera, sino una sucesión constitucional forzada, ya que la sucesión constitucional se dio gracias a las protestas, huelgas y a toda la crisis social y política que desembocó estas elecciones el pasado 2019. Ahora veremos qué es lo que nos dice la perspectiva jurídica. En nuestra Constitución Política del Estado observaremos en el título número 2, órgano ejecutivo. En la sección 2, presidencia y vicepresidencia del Estado. En el artículo 169 dice lo siguiente. En caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente o presidenta del Estado, será reemplazada o reemplazado por el cargo de vicepresidenta o vicepresidente, y a falta de esta o este, por el presidente o presidenta del Senado. A falta de esta o este, por el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocará a nuevas elecciones en plazo de máximo de 90 días. Perspectiva social. Los problemas sociales generados por la división política colocaron al pueblo boliviano como actores principales en busca de su democracia. La denominación indígena, originario, campesino se interpreta desde 3 conceptos. Primero, campesino, segundo, originario y tercero, indígena. Pero desde la nueva Constitución Política del Estado, lo indígena, originario, campesino representa a un solo actor. Según nuestro debate y análisis grupal, se llega a la conclusión que fue una sucesión constitucional forzada,
que se entiende así cuando un militar, en este caso el comandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, comandante en jefe de la gestión 2019, le pide la renuncia al presidente constitucional, Evo Morales Ayma. Estimable concurrencia, ya terminando con el tema, esperamos que les haya gustado y que les sirva de mucho nuestra perspectiva. Recuerden que es muy importante conocer el punto de vista de otras personas y lo más importante, estudiar para tener una propia. Deseamos que esta exposición no quede allí y que les haya dado la curiosidad necesaria para seguir estudiando. Sin más que decirles, me despido a nombre del grupo, agradeciendo su gentil atención.